Yo ya tengo acá un prisma de 2 por 1, 2 de altura, 1 de ancho y 1 de profundidad, en donde voy a trazar los ejes porque dentro de este prisma voy a colocar un cilindro. Lo que estamos por ver ahora es una intersección de cilindros. Entonces marco el eje de lo que sería el cilindro que va a intersectar este otro. Acuérdense siempre con línea de trazo y punto. Después voy haciendo los ejes en cada vista. Hago el segundo eje ahí. Y ahora voy a marcar el eje desfasado de lo que sería el cilindro. Acuérdense que ahora la línea de corte va a ser un círculo, porque estamos por cortar con un cilindro, ya no vamos a cortar con un cuchillo, sino con otro cilindro. Entonces marcamos ahí, este es el centro, ahí marcamos la medida que tiene cada radio de este cilindro, de este nuevo cilindro, y empezamos a trazar la curva. Ya saben que hacemos una pequeña mueca de lo que hasta donde llegaría el cilindro para poder salir tangente. Salimos tangente y llegamos tangente a cada punto de cada cuarto de círculo. Salimos ahí tangente, llegamos tangente, lo mismo hacemos en cada uno de los puntos. Después vamos a marcar este punto ya donde se corta el cilindro con el otro cilindro y remarcamos ahí. Ese puntito lo vamos a transportar hacia la otra vista. Transportamos desde la vista lateral hacia la vista de frente una línea horizontal partiendo de ese punto para ir encontrando los puntos. Ese punto estaría ahí porque se trata de una vista de frente y este otro punto transportado quedaría exactamente en el eje también, igual que el otro. O sea, estos son los extremos de la curva. Después marcamos las líneas auxiliares para poder hacer las proyecciones. Marcamos la línea auxiliar horizontal y la línea auxiliar vertical. Acuérdense que todas estas líneas tienen que estar equidistantes, las líneas auxiliares, para poder hacer una buena proyección. Marcamos estos dos puntitos también, le vamos a proyectar hasta la línea auxiliar. De ahí, como se trata de un cuarto, voy a marcarlo aquí. Y voy a tirar la línea de proyección a 45 grados, que será la que me va a permitir después verificar el paralelismo. Entonces voy proyectando las líneas del eje esta sería la línea del centro para transportar el eje y voy a empezar a hacer el círculo, o sea, la vista de planta de lo que sería el cilindro principal que estoy tratando de cortar. Trazo igual que hemos hecho recién, llegando siempre en forma tangencial a los puntos, saliendo en forma tangencial y llegando en forma tangencial para que el círculo no salga desproporcionado. Bueno, ahí encuentro los puntos que acabo de proyectar, vengo de aquí, voy a 45 grados y encuentro dos puntos sobre la vista de planta. A eso lo transporto hacia arriba. ¿Se acuerdan que esto es una cuestión de hacer unos circuitos? Entonces ahí vamos con esto y vamos a cerrar el circuito para encontrar los puntos. Mi objetivo es encontrar los puntos de la curva en la vista de frente. Entonces ese punto que estoy haciendo las proyecciones lo voy a tirar y voy a encontrar justo en las líneas verticales que acabo de trazar, arriba y abajo, porque acuérdense que van a ser simétricas las curvas. Ahí encuentro este punto arriba y simétricamente los dos puntos abajo.
Perfecto, sigo con otro punto. ¿Este punto cuál sería? Ese punto estaría en esa línea. Entonces voy a bajar hasta la línea de proyección. De la línea de proyección voy a tirar a 45 grados. De ahí me voy hasta el círculo de la planta. Y en el círculo de la planta voy a ver dónde se ha cortado en la circunferencia. Aquí tengo el puntito donde se corta con la circunferencia. En ese punto subo y voy a cerrar con la línea horizontal del punto inicial. Subo y llego ahí. Entonces este es el circuito de uno de esos puntos y este es el circuito del otro punto. Ahora voy a tratar de encontrar otros puntos auxiliares para poder encontrar la curva. Entonces, en esta línea voy a transportar este punto, ese punto los bajo a 45 grados, voy a estar en la línea auxiliar, trazo una horizontal, donde se cruza con el círculo de la planta, voy a tener los puntos que voy a subir. Subo los puntos hasta la línea horizontal del punto correspondiente, que sería ese, y ahora marco esos puntos. Lo mismo voy a hacer arriba, elijo un punto, trazo una horizontal, y ahora voy a bajar con una vertical hasta la línea auxiliar, 45 grados como siempre, horizontal, cruzo con el círculo y de ahí subo. Donde me cruzo con la horizontal que había trazado al principio, ahí voy a obtener los puntos. Y ahora lo que me queda hacer es simplemente trazar la curva. Entonces aquí va a ser tangente siempre, tangente, tangente acá arriba, cruzo, me tengo que tocar con la directriz, con la generatriz, vuelvo a tocar ahí, en la generatriz, y cierro, voy cerrando, acuérdense que es simétrico, entonces va a quedar como una boquita abierta, toco la generatriz, vuelvo, y ahí voy a cerrar. Entonces cierro la curva y ahí quedaría ya la figura del corte completo en la vista de frente. Ahora voy a remarcar la vista lateral, voy a ir remarcando todo. Remarco ahí. Ahora la vista de frente quedaría remarcado la parte de abajo. Las verticales siempre en forma tangente a la curva. Y cerramos aquí arriba. Remarcamos la vertical. Fíjense que en el centro queda sin remarcar esa línea vertical porque ha pasado el otro cilindro y lo ha cortado. Y esta vista de planta queda remarcada la circunferencia completa porque la estoy mirando desde arriba al cilindro y desde arriba se va a ver completo, pero sí va a aparecer una línea de trazo, ya van a ver una línea de trazo que es por lo que ha dejado el cilindro de corte cuando ha pasado por ahí. Entonces terminamos de remarcar el cilindro completo en la vista de planta y seguido trazamos la línea de trazo que viene desde acá, eso que les decía que pasa por ahí y queda
la línea de trazo justo en esta línea. Ahora remarcamos la línea curva de corte del cilindro que ha pasado. Y remarcamos la curva que ha dejado el corte. Ahora vamos a trazar justo en el centro del espacio que nos ha quedado un eje. Acuérdense que ahora nosotros tenemos, son figuras de revolución, entonces tenemos ejes. Yo sobre ese eje voy a trazar la horizontal y le voy a enseñar un método distinto al anterior, porque el anterior método para trazar elipses era a través de inscribiendo el círculo o la elipse dentro de un cuadrado en perspectiva. Pero ahora vamos a usar el eje y ahí voy a poner la horizontal, la de 7 grados, pero cruzándose en un punto central. Desde ahí elegimos cuál es la medida que va a tener nuestra elipse en la línea de los 7 grados. Trazamos de manera simétrica con respecto al eje, trazamos la medida en los 7 grados para un lado y para el otro, trazamos la de 42 grados, también pasando por ese punto. Estos son los ejes de la elipse, la de 42 grados, y acuérdense que es la mitad de la realidad. A 42 grados se reduce a la mitad, entonces es la mitad de lo que hemos marcado en los 7 grados. Haciendo el gesto de los 7 grados, trazamos los límites de la elipse para saber dónde tenemos que pasar la línea de forma tangente. Hacemos el gesto a los 42 grados, pasamos por los puntos que hemos trazado a los 7, y a la mitad de este pequeño segmentito hacemos una pequeña vertical, y eso nos va a dejar como una marca de por dónde tiene que pasar la elipse en forma tangencial. Justo en la mitad del segmento hacemos una vertical, y recién ahí trazamos la elipse pasando por los otros puntos. Siempre acuérdense de llegar en forma tangencial para que no se deforme la elipse. Y salimos en forma tangencial y llegamos en forma tangencial a las otras líneas, a los otros puntos. Y ahí queda la elipse. Este es un método ya sin las líneas de lo que sería el cuadrado donde va inscripto esto. Directamente hacemos la elipse, hacemos la horizontal. Entonces volvemos, hacemos la horizontal pasando por el punto, hacemos la de 7 grados pasando por ese mismo punto, y como van a ser dos elipses gemelas, subimos desde el puntito que habíamos marcado en la línea de 7 abajo, subimos hasta la línea de 7 de arriba para tener el mismo tamaño de elipse. Subimos la de 7 grados hasta la de 7 grados de arriba, subimos la vertical. Marcamos los puntos, trazamos la de 42 grados y ahora vamos a trazar también las verticales que corresponden a los 42 grados. Entonces trazamos como referencia el punto de los 42 grados de abajo y lo marcamos arriba. Trazamos, lo mismo hacemos con el otro punto, y ahora vamos a hacer el método que habíamos dicho. Con el gesto de los 42 grados, pasando por ese punto, hago los 42 grados. Con el gesto de los 7 grados, trazo en estos puntos a 7 grados y ya tengo ahí. En la mitad del segmento trazo una vertical, en la mitad del segmento trazo una vertical. Y ahí ya tengo para trazar la elipse tranquilamente. Bueno, ahora lo que voy a marcar son las generatrices de un lado y la generatriz del otro. Y ahí ya queda el cilindro completo. Ahora voy a marcar en el centro para hacer el otro
el otro cilindro que va a ser el cilindro de corte, porque estamos haciendo una intersección de cilindros. Entonces vamos a ver cuál es el cilindro, marcamos la estructura que va en los 7 grados, fíjese que quedan como dos líneas paralelas. Entonces en esa línea de 7 grados, ahí voy a marcar la mitad, porque así está en las proyecciones, y por ahí va a pasar el cilindro. Entonces voy a marcar acá un ejecito, un pequeño eje, y el eje, siguiendo los 42 grados, ese es el eje del cilindro que va a atravesar este otro cilindro. Ese es el eje del cilindro, ¿sí? Entonces ahora vamos a marcar lo que sería la circunferencia de corte. La circunferencia de corte marco de un lado, marco del otro, siempre guiándome del centro. Ese es el centro. Entonces para arriba voy a marcar lo mismo, porque es como en la misma medida, porque esta es una elipse que está de frente. Entonces marcamos, acá borramos porque no tiene nada que ver con esa línea, tiene la casualidad que ha coincidido ahí, y empezamos a trazar. Esto sería vertical, esto sería 7 grados, y ahí va a quedar inscripta la elipse. Entonces trazo de forma tangencial, salgo de un punto, llego al otro, en forma tangencial salgo de este punto y llego al otro. Y ahí ya tengo lo que sería la circunferencia de corte. Ahora vamos a ver los puntos, vamos a identificar algunos puntos. Ahí donde se cruza esta circunferencia de corte con la línea de los 7 grados, que es esto, no la generatriz, sino la estructura de los 7 grados, ahí tengo ese punto que corresponden a estos puntos en las vistas. Ese puntito abajo es simétrico, así que es el mismo, que sería ese y este en esta vista. Tenemos esa vertical que se cruza con esos puntitos, con el círculo que acabamos de marcar en el eje. Este punto, ¿cuál sería? En las vistas. Y bueno, sería ese punto, ¿sí? Ese puntito. Lo que hacemos para encontrar dónde están los puntos en la curva con respecto a ese punto, trazamos una vertical, una a 42 grados cuando llega a la de 7, una línea a 42 grados. O sea, voy hasta la elipse, hasta los 7 grados de la elipse, y de ahí hago una 42 y marco esos dos puntitos, y de ahí bajo, pero no sé hasta dónde voy a llegar. Entonces hago simplemente una vertical hacia abajo, y ahí trazo la 42 grados pasando por el punto que he elegido, y donde se cruza esa vertical con esa de 42 grados, ahí voy a tener los puntos de la curva que estoy tratando de marcar. Bueno, fíjense que coincide con la elipse que tenía ahí en el centro, pero puedo no hacer la elipse y voy a encontrar estos puntos con esos planos rectos. Estos puntos son los correspondientes a la curva que estoy tratando de trazar. Veamos con otro punto, por ejemplo, ese punto, ¿sí? Siempre en el círculo de corte. Voy hacia abajo, me cruzo con la estructura de la elipse, de abajo, trazo de 42 grados hasta tocar la elipse, y de ahí voy a subir en forma vertical, pero antes voy a cruzar con una de 42 grados, pasando por el punto que he elegido en el círculo de corte, y ahí subo las verticales. Entonces fíjese que es un circuito, se hace como un rectángulo, ¿ven? Entonces ahí donde se cruzan, ahí tengo los puntos correspondientes a la curva. Veamos ese punto hago lo mismo, a 42 grados, trazo 42 grados pasando por ese punto que he elegido, que puede ser cualquier punto, de ahí subo hasta la de 7, trazo a 42 grados hasta tocar la elipse de arriba, y de ahí voy a bajar hasta encontrarme con la línea que había trazado primero a 42 grados, partiendo del círculo de corte. Este otro puntito, como sería lo mismo,
subo hasta la de 7 grados de la elipse, trazo la de 42, donde se cruza con la de 7 grados, trazo la de 42 en el punto que he trazado al principio y cierro el rectangulito y ahí obtengo los puntos de la curva. Listo. Ahora veamos otro puntito, ese punto sobre el círculo, voy hasta arriba, trazo a 42 grados hasta donde toco la elipse y hago 42 grados pasando por el punto que he elegido, bajo ahora con las verticales y encuentro un puntito ahí donde se cruza y bajo y encuentro el otro puntito donde se cruza. Sería ese punto y ese punto. Bueno, ahí ya puedo empezar a trazar tranquilamente la curvatura. Fíjense, toco ese punto, toco ese otro y sigo la curvatura, voy siguiendo los puntos que he encontrado. Ese punto, este otro, ahí, y vamos a llegar hasta ahí y ya vamos a seguir para abajo porque abajo vamos a encontrar más puntitos. Nada más que quiero marcar esta curva para que la vayan viendo, para que no se mareen con los puntos. Fíjense cómo hemos ido encontrando esos puntitos que corresponden a una curvatura, ¿ven? Ahora vamos a encontrar los puntos correspondientes a este puntito en el plano, bajo hasta la circunferencia, trazo a 42 grados, donde ha cruzado con la de 7, trazo 42, encuentro esos puntitos en la planta, trazo a 42 grados por el punto que he elegido, y donde se cruza esa de 42 grados con la vertical, ahí voy a tener ese puntito y ese puntito. Ahora, elijo otro, ese punto, bajo, hasta la de 7 grados. Trazo a 42 grados, ahí, trazo a 42 grados. Subo las verticales, bueno, ahí ya se ha armado a 42 grados, paso por ahí, por el punto que he elegido, subo las verticales, encuentro un puntito, subo la vertical y encuentro el otro puntito. Bueno, listo, ya estoy en condiciones de trazar la parte curva que seguía, trazo la curva, entro ahí, cierro. Acuérdense que esta curva siempre tiene que tocar la generatriz. Y ahí voy a cerrar esto hasta ahí. Perfecto. Bueno, ya tengo la curva trazada, lo único que quedaría es empezar a remarcarla. Entonces voy remarcando lo que ha quedado de la pieza. Me ha quedado esta curva que va remarcada completa. Voy haciendo segmento por segmento. Acá va remarcado solamente esto porque lo demás ya ha quedado oculto detrás, lo cual va a hacer con líneas de trazo. Pero mientras tanto vamos a ir remarcando las cosas, las aristas que se ven. Entonces tengo acá la elipse de arriba, que esta es la que se ve en la planta, por eso la planta se ve como un círculo. Remarcamos esa elipse. Ahora voy a hacer la generatriz de atrás. Esta generatriz vertical llega hasta la elipse. Esta otra generatriz, fíjense que llega ahí tangencialmente. Salgo en forma tangencial de acá, salgo en forma tangencial y entro en forma tangencial a la otra. Perfecto. Ahora vamos a hacer esta línea de trazo, porque por ahí ha pasado el cilindro, con la otra línea de trazo de abajo, que coincidiría con ese punto, coincidiría con ese punto. Ahora voy a hacer las líneas de trazo, las líneas que no se ven, pero sí existen en la curvatura, que es esto. Y además, la generatriz de lo que sería el cilindro que ha pasado por ahí. Ahora voy a hacer la línea de trazo de la base, que es otra arista que no se ve,
pero que sí existe, entonces va en línea de trazo. Y ahí quedaría. Ahora con esta lapicera azul le voy a marcar el circuito para que, como repaso, elijo un punto primero, bajo hasta la línea auxiliar, trazo a 45 grados y llegando a la línea auxiliar y hago una horizontal. En esa horizontal, donde se cruza con el círculo de la planta, ahí voy a subir en forma vertical, pero antes voy a hacer acá una línea de trazo partiendo del punto que he elegido, como para marcarles ahí donde se estaría cruzando ahora cuando trace esta vertical. Justo donde se cruzan, ahí obtengo los puntos, ¿ven? Eso es un circuito chiquitito. Con el mismo punto yo puedo ir hasta el otro punto y hacer el circuito grande, trazo la vertical donde se cruzan y ahí quedaría. Ahora les muestro con las flechitas. Esto iría así, transportándose así con la flecha. Ahí voy a subir con esa flecha hasta encontrar esos puntos y esta línea la voy a trazar en forma horizontal hacia allá. De ahí quedaría ya el circuito. Aquí en la perspectiva, con respecto a esta circunferencia, que es la circunferencia de corte, elijo un puntito en esa circunferencia, trazo a 42 grados. ¿Sí? Todavía no he encontrado los puntos. Trazo una vertical hasta la base. En la base me encuentro con la de 7 grados, que sería esa la de 7 grados. Trazo a 42 grados hasta tocar la circunferencia de la planta y con una vertical subo hasta encontrarme con la de 42 grados que corresponde al punto que he elegido y encuentro esos dos puntitos. Y ahí quedaría ya listo. ¿Sí? O sea, elijo un punto, bajo vertical, hasta la de 7 grados. En la de 7 grados trazo una de 42 hasta tocar la elipse. En la elipse subo. Y cuando se cruza con la de 42 grados, ahí encuentro los puntitos. Y eso es todo. Queda listo.